En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo segundo, la comunidad humana. Artículo segundo, la participación en la vida social. Estamos en el segundo apartado del Catecismo, dedica 8 números al tema que tiene como título El bien común. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1910 al 1917 con el tema Responsabilidad y participación. Número 1910 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: si toda comunidad humana posee un bien común que la configura en cuanto tal, la realización más completa de este bien común se verifica en la comunidad política. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermedias. Número precioso nos regala el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, ¿no? Siguiendo nuestra catequesis, el Catecismo reconoce la competencia del Estado y promueve y defiende que el Estado tiene una tremenda responsabilidad en promover y defender el bien común. Esto no se le puede quitar al Estado. Por desgracia, no siempre el Estado reconoce la labor del bien social tan grande que hace la Iglesia Católica también, en todos los países del mundo. Incluso, también el Estado, por desgracia, pocas veces reconoce todo el trabajo social que en general las religiones hacen. ¿Alguna vez se ha dicho, vamos a quitar o quitemos la iglesia del mundo? Borrémosla, ¿no? Y cuando empiezan a hacer cuentas, pues concluyen con que no, mejor dejémosla. Porque si quitamos la iglesia, ¿quién va a atender los 5.800 orfanatos que existen, que dependen de ella? Y los 3.900 hospitales, y las escuelas, y los asilos, y las casas de retiros, las universidades, los grupos, las obras de caridad social, los comedores. No tiene el Estado manera de asumir todo lo que la iglesia hace en una nación. Mejor dejémosla. Y desisten. Porque el bien que se hace desde la iglesia es incalculable. Tanto es así que el Estado no tiene la capacidad de asumirlo. Es cierto que a veces ha habido en la historia fricciones entre la iglesia y el Estado, sí, unas veces mucho más fuertes que otras. Pero la iglesia nunca ha pretendido suplantar el deber que tiene el Estado en la promoción y en la defensa del bien común de la sociedad. También es verdad que la iglesia tiene esa vocación de ser la conciencia moral del mundo. Y por eso choca tanto. Porque se convierte en la conciencia moral de un Estado que no quiere tener conciencia. Y la iglesia, al predicar el Evangelio de Jesucristo, al ser fiel al Evangelio de Jesucristo,
se tiene que dedicar a promover los valores del reino de Dios, no los antivalores que propone en sus políticas muchos estados. En la medida en que la Iglesia educa la conciencia moral de los cristianos, que en muchos lugares, en su mayoría, son prácticamente el grupo más grande de la sociedad, podrá por extensión ser la conciencia moral de esa sociedad en la medida que los cristianos sean mayoría. Pero lastimosamente en muchos lugares donde los cristianos ya no van siendo mayoría, sino minoría, entonces esa conciencia moral se va quedando muchas veces sin fuerza. En esos enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado, hay un texto muy famoso que nos propone el Evangelio de San Lucas 20:25, cuando Jesús, estando en medio de toda esa gente, le intentan tender una trampa para mirar de qué lado estaba él, ¿no? Y entonces Jesús les dice: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es una respuesta muy interesante de Jesús, como diciéndoles: a mí no me tiendan una trampa. Porque si digo que estoy de un lado, me van a acusar. Si digo que estoy del otro, me van a acusar. Eso es algo que le pasaba de una manera muy particular al gran santo Monseñor Óscar Romero. Decía Monseñor Romero: si me voy con los pobres, me acusan de comunista. Si me voy con los ricos, me acusan de oligarca. ¿En qué lugar me pongo? Jesús es la respuesta. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Algunos han querido interpretar a través de la historia esta frase de Jesús como quizás de esta manera, ¿no? Independencia absoluta. Separación absoluta entre el poder político y el poder religioso, el orden moral. Como diciendo: tú, religión, no te metas en lo que no te corresponde, ¿no? Y eso no se puede interpretar así. Por supuesto que hay una autonomía entre el orden político y el orden religioso, sí, debe de haberla. Por supuesto que ni el orden político debe inmiscuirse en el orden religioso, ni en el orden religioso en el orden político. Y fíjense que cada vez que estas dos líneas se han cruzado en algún momento de la historia, hemos sido testigos de los momentos más difíciles de la historia de la humanidad. Pero también hemos sido testigos cuando ambas fuerzas, cuando ambos poderes han sido capaces de construir juntos. Somos testigos, hemos sido testigos de grandes progresos en la historia de la humanidad. Pero aunque cada uno respete su área, al mismo tiempo no puede haber una incomunicación entre ambos. Y de hecho, es el Estado el que tiene el deber de preservar el derecho a la libertad religiosa de cada persona de su sociedad. En esa frase, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, el Señor la está pronunciando en ese contexto en el que Él quiere decir: hey, a mí no me hagan una trampa, a mí no me juzguen. Estoy hablando del reino de Dios. Estoy hablando desde mi libertad evangélica. Jesús gana esa partida. Por tanto, cada uno de nosotros está llamado a eso, a darle a Dios lo que le corresponde y al César lo que le corresponde. Dicho esto, el catecismo da un paso más, ¿no?
y nos propone la responsabilidad y la participación, número 1911. Las interdependencias humanas se intensifican, se extienden poco a poco por toda la tierra. La unidad de la familia humana, que agrupa a seres que poseen una misma dignidad natural, implica un bien común universal. Este requiere una organización de la comunidad de naciones capaz de proveer a las diferentes necesidades de los hombres, tanto en los campos de la vida social, a los que pertenecen la alimentación, la salud, la educación, como en no pocas situaciones particulares que pueden surgir en algunas partes, como son socorrer en sus sufrimientos a los refugiados dispersos por todo el mundo o ayudar a los emigrantes y a sus familias. Es un texto hermosísimo, muy particular y que nos toca a nosotros aquí en nuestra realidad directamente. Cuando hablamos del bien común en nuestra sociedad, no es solamente la comunidad política. Por eso dice el catecismo esto, hay una interdependencia tan grande en este mundo tan globalizado que el sentido de responsabilidad social no se limita a mi ciudad, a mi comunidad, a mi nación, sino que en el fondo hay un sentido de corresponsabilidad muy grande entre toda la comunidad mundial. No es que cada uno hágale como pueda, no. Hay un sentido de corresponsabilidad entre la comunidad mundial. Y esto es tan grande, queridos amigos, que nuestro bienestar económico no está construido solamente en base a nuestra productividad en nuestro entorno social, aquí donde estamos. Nuestro bienestar es edificado también sobre el trabajo y a veces, lastimosa y miserablemente, sobre la pobreza y la miseria de otras naciones y de otros pueblos. Las cosas no nos caen del cielo. Este derroche que nosotros vivimos, alguien lo tiene que pagar. Y lastimosamente es la miseria y la pobreza de otros. También en este contexto de interdependencia, la Iglesia es un gran ejemplo como mediador entre las naciones. Es más, es la única intermediadora entre las naciones. La Iglesia Católica es la ciudad-estado más pequeña del mundo. La conocemos como la Santa Sede, ¿no? O por ahí más, quizás popularmente, la Ciudad del Vaticano. Pero su nombre real es la Santa Sede. Hoy mismo la Santa Sede tiene 184 estados con relaciones diplomáticas con ellos. Más que los Estados Unidos, que tienen 168 relaciones con estados. La Iglesia es la gran mediadora en este contexto de interdependencia del género humano. En definitiva, lo que este número 1911 del Catecismo nos quiere decir, queridos amigos, es que mi deber con el bien común no solo se limita a lo que ocurra dentro de mis fronteras, porque al fin y al cabo esas fronteras las hemos puesto los seres humanos, Dios no las hizo. Nos hizo a todos hermanados en un mismo territorio, en un mismo planeta. Y esto quiere decir que entonces existe una interdependencia humana entre toda la sociedad en el mundo actual. Si nos fijamos un poco en la historia, en la Edad Media, allá en el siglo X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, todos estos siglos, no era así. Ahí cada uno vivió en un castillo.
amurallado para que el vecino no se le metiera. Pero hoy día sí, estamos conectados unos con otros. Mi riqueza y mi pobreza están muy condicionadas por la riqueza o la pobreza de otras personas. Pero es que además, queridos amigos, hay un argumento teológico muy fuerte. Esa otra persona es hermano mío, es hijo del mismo padre, tiene un mismo origen y ambos tenemos el mismo destino común. Y por eso aquí es importante que el catecismo nos hable de esto y nos mencione este tema tan importante de la necesidad de la cooperación de unos con otros. Hablando del Estado, de la necesidad de la cooperación internacional entre los Estados. Y nos podemos preguntar, ¿no? ¿Hasta qué punto un Estado podría pensar que está buscando el bien común si no se toma en serio los planes de desarrollo de las zonas más pobres que existen en la Tierra? Si ese Estado no toma un porcentaje serio de su presupuesto que pueda dirigir a promover esta cooperación internacional para ayudar a los más necesitados. Y si los Estados no hacen esto, entonces cuando estamos hablando de un bien común, eso es totalmente una mentira. Fíjense que se ha hablado mucho de la colaboración entre los países y se dice que los países deberían colaborar con el 0.7% del Producto Interior Bruto para ser destinado a la cooperación internacional. Ni siquiera el 1%, 0.7%. Pero ese compromiso con mucha frecuencia es incumplido por la gran mayoría de las naciones y por eso no se avanza. Porque ese incumplimiento de ese 0.7% limita todos los proyectos de cooperación internacional. Que dicho sea de paso, queridos amigos, en este tremendo despilfarro de bienes en el que vivimos en nuestra sociedad, especialmente aquí en Occidente, el no poder ayudar a los más necesitados es un acto de completa tacañería, es una auténtica avaricia. Las voces de tantas personas atribuladas en los países del tercer mundo claman a Dios. Y claman a Dios ante nuestra tacañería, ante nuestra avaricia. Y somos incapaces de hacer el bien. Bastaría solo con un poquito, 0.7%, para aliviar la vida de millones de personas. Pero se incumple una y otra vez. Y el sufrimiento de muchos es un pecado colectivo del que nos estamos haciendo cómplices. Esto es para reflexionarlo fuertemente cada uno. Por eso vuelve el catecismo y nos dice, existe una interdependencia humana que nos hace corresponsables de todo lo que ocurre y del bien común de otras comunidades. Y aquí me puedo preguntar, bueno, yo no soy una nación, pero yo, así, en lo individual, en lo profundo de mi corazón, ¿a quién le podría cambiar la vida? ¿En mi pobreza o en mi riqueza? ¿A quién le podría cambiar la vida? Yo. Porque aquí no se vale que ninguno diga como Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, sí lo eres.
Soy el guardián de mi hermano y Dios me ha hecho compartir ese mismo destino con él. Por eso le fue como le fue al rico Epulón y por eso le fue como le fue a Lázaro. Me gustaría al final de la vida ser Lázaro. Pero si Dios te da la oportunidad de la riqueza, entonces evita que muchas personas sufran como sufrió Lázaro. Todos estamos llamados a ser corresponsables de todo lo que ocurre y del bien común de otras personas. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos propone el número 1912 que dice: el bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas. El orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Este orden tiene por base la verdad. Se identifica y se edifica en la justicia y es vivificado por el amor. Qué número tan bello este que nos presenta el catecismo. A veces, lastimosamente, lo que ocurre es que el bien de las personas está subordinado al progreso o al progresismo. Y cabe hacer aquí, queridos amigos, una diferencia entre estos dos conceptos, progreso y progresismo. El progreso es todo aquello que hace referencia al bien de la persona. Pero el progresismo es todo aquello que supedita el bien de la persona a una especie de ideología, de moda o imagen. Y ante ella el hombre se tiene que adaptar. Porque si no se adapta, el hombre se queda aislado. Y se deja muchas veces de luchar por el bien y nos adaptamos a una ideología, a una moda, a una imagen del momento. Por eso no confundir, queridos amigos, progreso con progresismo, porque ahí podemos caer en un tremendo error en nuestra vida. Damos un paso más, número 1913. Dice: la participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. Qué belleza y qué profundidad. Cada uno. Y con esto, queridos amigos, el catecismo nos está poniendo ya los pilares de la moral social de la Iglesia Católica. La comunidad social se construye con un compromiso voluntario y generoso en la participación. Es cierto que fruto del pecado original y de nuestro egoísmo personal, del pecado personal, en nosotros existe una tendencia tremenda a escaparnos, a decir: a mí no me toca hacer eso, a decir: yo no soy el culpable de eso, por tanto la solución no está en mis manos, que lo arregle quien lo dañó, etcétera, etcétera. Que las cosas la hagan otros, que a nosotros ya se nos den hechas. Tenemos esa tremenda tendencia. Hoy día en nuestra juventud esta tendencia está mucho más marcada. Hoy día ya no vemos inventores, ya no hay inventores casi.
Imagínense ustedes. Todos están buscando ser ricos con un video. Que les den todo ya hecho. Que el que se sacrifique sea el papá y la mamá. También hay hoy día esta tendencia que nos tiene que prender este semáforo en rojo. Podemos seguir viviendo pensando que las cosas las hagan otros porque soy un príncipe y a mí me lo tienen que traer todo servido. Yo tengo que participar, yo me tengo que comprometer. Pero también hay otras tendencias que son fruto del pecado y son muy fuertes y las vivimos en cada momento. Por ejemplo, hacer yo el que controle todo. O si no, se puede manifestar de otra manera. Hacer yo el que tenga el poder. Y ante esto, ante esta tendencia tan fuerte y que se ve hoy día expresada en tantas políticas, en tantos gobiernos, ante esto la doctrina social de la Iglesia Católica grita y nos recuerda esto. Primero, que la obligación de participación, de poner nuestros talentos al servicio de la comunidad es de todos. Estoy obligado a participar. No me puedo quedar en mi casa con los brazos cruzados mientras mi sociedad, mi pueblito, mi aldea, mi municipio, mi ciudad, mi estado se desborona. Y segundo, lo que nos grita la doctrina social, la doctrina moral de la Iglesia Católica, la vocación a la corresponsabilidad, que no significa que yo tenga que ser el que controle todo o el que tenga el poder de todo, sino a darnos cuenta que tenemos un destino común y que soy responsable también de ese destino común de mi hermano. Que mi vocación tiene que llevar a mi hermano a ese destino común. Que existo en este lugar quizás para ayudar a que otras personas sufran menos. Y si eso significa que tenga que sacrificarme, entonces lo debo de hacer. Si eso significa que tengo que desprenderme de algo a lo que estoy muy apegado, entonces lo debo de hacer. Es mi vocación a la corresponsabilidad. También esta tierra es mía. Y por eso la cuido. Damos un paso más. Número 1914 dice. La participación se realiza ante todo con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se asume, por la atención prestada a la educación de su familia, por la responsabilidad en su trabajo, y el hombre participa en el bien de los demás y de la sociedad. Aquí el catecismo se está poniendo muy práctico, porque podría parecer que cuando la Iglesia nos dice que hay que participar en el bien de la sociedad, en la corresponsabilidad, podría parecer como si la Iglesia nos estuviera llamando a dejar abandonados nuestros quehaceres para dedicarnos a otras cosas que quizás no nos corresponden, pero no es así. Lo dice el catecismo de una manera muy clara. La primera forma de contribuir a nuestra corresponsabilidad en la construcción de la sociedad es que cada uno atienda adecuadamente esa parcelita en la que estamos insertados. Esa parcelita que le ha sido encomendada, familia, pueblo, ciudad, estado, nación.
que cada uno atienda primero bien su parcela. El padre de familia entregándose como padre en su trabajo, en la participación política de su pueblo, en la participación educativa en la escuela de sus hijos, en la ciudad, en la nación, en su participación religiosa en su parroquia. Es decir, floreciendo allí donde hemos sido plantados. Esa es la primera forma de contribuir a nuestra corresponsabilidad en la construcción de la sociedad. Primera, no única ni última, floreciendo allí donde hemos sido plantados. Y esto es muy importante, queridos amigos, porque hay una tentación que ha sido la de pensar que para contribuir más a la construcción social tenemos que hacer algo distinto a la vida cotidiana que nos pone la vida, y no. Es hacer bien lo que tengo que hacer ahí donde me ha tocado. Y para esto hay que hacer un acto de fe. Hay que hacer un acto de fe, de creer que con aquello que tenemos entre nuestras manos, por muy insignificante que nos parezca, ahí hay una vocación al bien común. Que eso que estoy desarrollando en mi trabajo, por insignificante que sea, contribuye al bien común. Es como el agricultor que está sembrando con tanta paciencia el maíz, el frijol. Pues imagínate tú, si cada vez que entierra el frijolito en ese hoyito de tierra, no piensa en que eso que va a salir de ahí le va a quitar el hambre al mundo, entonces va a sembrar muy aburrido. Va a sembrar quizás quejándose. Pero no le va a dar a esa siembra ese ideal tan grande que tiene de que con mi trabajo, ahí en esa parcelita de sembrado de maíz, voy a quitarle el hambre a una gran porción del mundo. Es decir, la sociedad se construye desde la contribución particular de cada uno de nosotros. Yo sembrando el frijol, el otro sembrando el maíz, el otro cuidando los animales para la carne, el otro el que nos da la leche, el otro el que está atendiendo en un consultorio psicológico, el otro que está en el hospital, el otro que... Cada uno. Nuestra sociedad la construimos desde la contribución particular de los dones y de los talentos de cada uno. Y entre más generosa sea esa contribución particular, una sociedad más grande somos capaces de lograr. Algunos de nosotros podríamos pensar, bueno, pero es que en el mundo hay muchos parásitos sociales, gente que no hace nada. ¿Por qué nos toca a unos hacer tanto y otros no hacen nada, nomás quieren vivir de lo que los demás hacemos? Y hay veces esa misma estructura no entra dentro de nuestros esquemas como sociedad. Pero realmente no lo podemos pensar así porque nos podríamos volver demasiado mezquinos. Yo tengo que dar siempre lo mejor de mí, mi mejor contribución a la sociedad, sin estar esperando que el que está a mi lado haga lo mismo o haga más. Tú haz tu parte. No te preocupes si el otro no la hizo. Por ejemplo, la misma vivencia de una persona enferma. Una persona enferma posiblemente no le va a aportar gran cosa a la sociedad en cuanto a su producción.
Pero la enfermedad de una persona forma parte de la contribución al bien común que no tiene límites. Y no lo digo únicamente por el aspecto sobrenatural, sino que los enfermos están aportando una conciencia moral de nuestra sociedad. Nos están recordando los enfermos que hay otros valores y que no se puede valorar esta vida solamente por unos criterios efímeros de buscar el dinero, de buscar el placer, de acumular cosas, de gloriarse en el éxito. Y los enfermos nos dan ese regalo. A decir, sí, trabaja, claro, aporta, contribuye, pero recuerda que no eres Dios y que te vas a enfermar. Así que cuídate y cuida a los demás. Ese regalo nos dan los enfermos, esa conciencia moral a nuestra sociedad. Por eso en algunas partes y en algunas tendencias ideológicas, ¿qué quieren hacer? Quitar los enfermos, para que no haya conciencia moral de la sociedad, que no se vean los enfermos. Es más, enséñales o llévalos a que se mueran rapidito. Y les han dicho para que no sufran. Ellos son la conciencia moral de nuestra sociedad. Un paso más. Número 1915 dice: los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública. Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro o de una cultura a otra. Es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública. Este sistema, queridos amigos, donde nosotros podemos participar, fomenta la corresponsabilidad, donde podemos votar libremente, fomenta la corresponsabilidad, fomenta el que cada uno de nosotros pueda poner sus dones y sus talentos, aquellos que Dios se los ha regalado gratismente, al servicio de su sociedad. Y también nos preserva de un riesgo, el riesgo de unos escaparse y el riesgo de otros querer dominar. Son dos riesgos tremendos. Que dicho sea de paso, queridos amigos, son dos actitudes que se retroalimentan y se complementan. Porque es muy fácil en nuestra sociedad que exista el que quiera dominar cuando el resto ha querido escaparse. Y entonces, claro, si no hay quien, el que domina se queda con todo. Número 1916. La participación de todos en la promoción del bien común implica, como todo deber ético, una conversión que sea renovada sin cesar de los miembros de la sociedad. El fraude y otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social deben ser finalmente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Es preciso ocuparse del desarrollo de instituciones que mejoren las condiciones de la vida humana. Qué curioso este número tan fuerte. El catecismo nos habla de la participación en la vida social y de la vocación que hay que tener para la vida pública. Una vocación para la vida pública. Es decir, que hay unas personas en la sociedad que están llamadas a la vida pública, pero que antes de ejercer esa vida pública, están también llamados a la conversión. Es imposible realizar bien ese puesto al servicio de la sociedad sin una conversión real. Los políticos, los congresistas, los senadores, los presidentes, todos están llamados a la conversión real. Qué fuerte esto.
Porque es que sin conversión no se podrá administrar bien. No se podrá. Y por eso, aquellos que no se han convertido y que tienen una gran influencia en la vida pública, dicen, no hay que mezclar la vida pública con la vida privada, ¿no? Pero sí, que nosotros, cuando estamos convertidos, nuestra vida pública y nuestra vida privada van juntos. Si un político en su vida privada no es honesto, será muy difícil creer que sea la persona adecuada para que en la vida pública busque el bien común con honestidad. Por eso también se aplica en los señores sacerdotes, en los señores obispos, en los banqueros, en los padres de familia, en todos, en el principal de la escuela, en el policía. Por último, queridos amigos, el número 1917 dice, corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo y los estimulan a ponerse al servicio de sus semejantes. La participación comienza por la educación y la cultura. Podemos pensar con razón que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Que sean capaces de transmitir esperanza. Qué cosa más bella. Ser capaces nosotros de ver al hombre que está hecho para ser feliz, haciendo felices a los demás. Que tenga esta sociedad una concepción optimista del hombre, no pesimista. Que no se le nieguen los valores espirituales a los hombres para que no terminemos siendo una imagen penosa de la humanidad. Y por último, queridos amigos, recordar siempre que nuestro destino final es común.